This call is now being recorded. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Guías de onda. El apunte ya lo tienen colgado. Esta pizarra se puede compartir, ¿no? Nunca lo probé eso, pero podríamos probarlo. A ver, lo pruebo con alguno que tenga el whiteboard. No tengo eso. ¿Alguno lo tiene por ahí cerca? No, ¿no? Yo tampoco. No. Me parece que todo eso, ustedes lo tienen, en matemática también están dando y No. dicen que no. A propósito. Bueno. Estamos dejando pasar mucho tiempo. Bueno, guías de onda. ¿Qué es una guía de onda? Básicamente una guía de ondas es un conductor hueco. Un solo conductor hueco. Es como una especie de tobera metálica, un cilindro metálico, ¿sí? Una superficie cilíndrica metálica. La idea es transmitir ondas electromagnéticas, ¿sí? En el medio de ese conductor. Bien, nosotros ya vimos, por ejemplo, que una onda plana es solución de la ecuación de ondas en un medio. Entonces uno podría decir, bueno, podríamos ver si una onda plana, supónganse ustedes tienen un conductor hueco, este sería una guía de onda rectangular o cuadrada, podríamos ver adentro de esa guía de ondas si una onda plana podría ser una solución de nuestro problema. Está claro que la ecuación de ondas y las ecuaciones de Maxwell dentro de ese conductor, una onda plana la cumple, porque ya lo vimos en la clase pasada. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? El problema es que también tiene que cumplir, como siempre decimos, las condiciones de borde. Las condiciones de borde acá son que el E tangencial, ¿sí?, en las paredes del conductor sea igual a 0, ¿no? Eso era básicamente la ley de Faraday. Y que el B perpendicular dentro en la superficie del conductor sea igual a 0. Esto venía de Faraday y esto venía, por ejemplo, de divergencia de B es igual a 0. ¿Se acuerdan? Acá estamos asumiendo que dentro del conductor el campo magnético es igual a 0. En la clase pasada vimos, incluso en conductores que no eran ideales, que la onda electromagnética se apagaba al entrar al conductor, ¿sí? Y la profundidad de ese apagado ya le habíamos llamado profundidad pelicular. En el caso que nosotros consideremos un conductor ideal, el campo eléctrico y el campo magnético dentro del conductor es igual a 0. Entonces, en vez de poner acá yo delta, ¿sí?, a ese delta no lo uso. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que el campo dentro del conductor, los campos perpendicular del campo magnético y tangencial del campo eléctrico, dentro del conductor son 0. ¿Está bien? En realidad, dentro del conductor son todos 0, los perpendiculares y los tangenciales. Entonces consideramos sí, conductores ideales. Ideales. ¿Sí? Si uno quiere analizar después cómo es la cuestión de la potencia disipada
¿sí? Tendría que dejar de considerarlo ideales. ¿Está bien? Quizás considerando ideales y haciendo bien las cuentas también puede considerarlo. ¿Por qué digo? Porque, bueno, la idea es acá meter acá dentro del conductor una onda electromagnética, una onda en términos generales, no la onda plana, ¿sí? Y que ésta se propague. ¿Estamos? Bueno, vamos a entender por qué esto no puede cumplirse con una onda plana. Por ejemplo, si yo tengo una onda plana que está viajando en la dirección Z, esa onda plana va a tener esta facha. Vamos a suponer que esto es Z, esto es Y y esto es X. Supónganse que la onda plana es una onda para el campo eléctrico que está polarizada en la dirección X, tendría esta facha. ¿Está bien? Necesariamente el campo magnético que acompaña esta onda va a ser... ¿Me dijiste polarizada en X, Dani? O sea, Sí, polarizada en X y viaja en Z. claro. Pero se propaga en Z, que es la dirección del vector de propagación. Está polarizada en X, el campo eléctrico está en X, y el campo magnético necesariamente, ¿se acuerdan que se formaba una terna? Tiene que estar polarizado en Y. Siempre que hablamos de polarizado, en realidad es el campo eléctrico, ¿no? ¿No Entonces, sería B0, Dani? ahí le puse el C. Ah, ¿Está bien? Bueno, ¿Es 0 sobre C? ¿Es B? ¿Eso estoy diciendo? claro, estamos considerando el vacío, adentro no tiene ningún medio eléctrico, la velocidad es la velocidad de la luz. Sí, así que este B en este caso particular es C. ¿Está bien? Esto sería el campo eléctrico, una onda plana, y esto sería el campo magnético, una onda plana. Bueno, obviamente que esta propuesta para el campo eléctrico y magnético van a pasar las ecuaciones de Maxwell, la van a cumplir, ¿ok? Lo que no van a pasar son las condiciones de borde. ¿Por qué no van a pasar las condiciones de borde? Porque fíjense que vamos a tener, por ejemplo, si uno se fija las paredes, voy a ponerlo de frente ahora. ¿Sí? Está la guía de ondas. ¿Sí? Esto es Z. Esto es, a ver cómo lo puse. X. ¿Mm? Y esto es Y. El campo eléctrico va a estar en esta dirección. Y el campo magnético va a estar en esta dirección. ¿Ok? Entonces fíjense que el campo eléctrico, en estos puntos que están acá, ¿qué valor tendría que tener? Es un campo eléctrico tangencial. ¿Mm? ¿Sí? Para esos puntos, para esas paredes laterales, Claro, ¿sí? varía cero si era tangencial en la Tendría que superficie. ser 0, porque era la condición de borde que teníamos que cumplir. ¿Ok? Porque dentro del conductor es 0 y de la fuera del conductor tiene que ser 0. Pero yo estoy diciendo acá que ese campo, independientemente de cuál sea mi, solamente va a depender de Z, va a valer 0. ¿Sí? Con ese término de fase, si quieren, pero no va a ser diferente de 0. ¿Está bien? Aún tomando la parte real, que es lo que uno tendría que hacer. ¿Sí? Ese campo no va a ser 0. ¿Está bien? O sea que en una guía de ondas, una onda plana, de las que se llaman TEM, transverso electromagnética, significa que el vector de propagación, ¿sí?, es perpendicular tanto al campo eléctrico como al campo magnético, no se soporta. ¿Estamos? Entonces, vamos a tratar de tener alguna idea de qué es lo que se soporta dentro de una guía de ondas. ¿No se Para soporta quiere decir que no la va a propagar? ¿Dentro de la guía no se va a propagar? que no es una solución, ¿sí? O sea,
No lo soporta en el sentido, desde el punto de vista más matemático, no es solución a la ecuación de onda con las condiciones de borde. Desde un punto de vista más físico es que eso no, si vos lo das, ese campo eléctrico como condición en el tiempo, la guía de onda va a reaccionar de manera de que lo que se va a mantener acá, ahí adentro, es otra cosa. ¿Está bien? Ok, sí. ¿Cómo reacciona la guía de ondas? Induciendo cargas y corrientes en la superficie del conductor. Eso es lo que me gustaría atacar más el jueves, si se puede. Bueno, pero fíjense que una de las cosas que uno puede considerar es que dentro de esta guía de ondas, olvidémonos de las paredes, las otras dos paredes, mostremos esta pared nada más. Mira, TEM, profe, ¿qué quieres? Transverso eléctrico magnético. ¿Mm? Significa que el vector de propagación es perpendicular tanto al campo eléctrico como al campo magnético. ¿Mm? Y ahora pensemos, en vez de que haya una sola onda plana, haya dos ondas planas, y esas dos ondas planas son el resultado de que tengamos una onda que vaya rebotando en las paredes. ¿Está bien? Vamos a tener una onda que va yendo en esta dirección y la otra onda, que es el producto del rebote, es esta, ¿no? O sea que esta sería la onda que viene del rebote en la pared 2, ¿sí? Y esta onda es la onda que viene del rebote en la pared 1. ¿Está bien? Y pensemos que son solamente dos ondas, cada una es la suma de todos los rebotes. ¿Mm? Y esta onda sí es soportable. Esta onda sí cumple las condiciones de borde. Supongamos que podemos decir que esta onda va a ser la suma de las dos ondas estas, una más E2. Es sin disipación el rebote este, ¿no, Dani? Sin disipación. Bueno. O sea que el coeficiente de reflexión es exactamente menos 1. ¿Mm? Es un conductor perfecto, el coeficiente de reflexión es perfectamente. Esto va a ser E1, 0, E a la I. Acá vamos a ver, acá usamos esta dirección Z, pongamos esta dirección Y, X, y esta dirección Y. Entonces veamos cómo son los campos. De lo que vimos en la clase pasada, el campo que está viajando en la dirección hacia arriba va a tener esta facha, vamos a llamarle, vamos a poner ahí K1 por X, fíjense que sería K1 por X más, vamos a ponerle K1X. Váyanme preguntando, a medida que... K1X por X, acá iría más K1Y por Y, pero fíjense que por cómo está, ¿sí? Dado el ejemplo este, no tenemos componentes del vector de propagación en Y, así que la salteo. Y acá tendríamos K1 por Z, Z, menos omega T. ¿Estamos de acuerdo ahí? Esa sería la onda que está yendo hacia arriba. Y la onda que se está yendo hacia abajo, que sería E2, 0, sería, lo único que cambia ahí es el vector de propagación en la dirección X, va para abajo. Entonces, tomemos como el K1X positivo, entonces acá quedaría menos K1XX más K1Z, Z menos omega T. ¿Está bien? Esa sería, y todo esto en X versor. Por lo que vimos en la clase pasada, el campo magnético es el que acompaña a cada uno de esos campos eléctricos con la reglita de la terna. Y va a ser más complicado porque ahora tendríamos que ver bien la cuestión de las direcciones. Pero para que se vaya entendiendo lo que yo quiero explicar, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos que hacer cumplir las condiciones ahí. Sí, justo acá, fíjense que acá estoy usando la componente X versor. No me va a servir para explicar lo que yo quiero, así que le vamos a poner el X, en vez de en esa dirección, vamos a ponerlo
Vamos a poner el X en esta dirección y el Y en esta dirección. ¿Está bien? O sea, estoy tomando otra sección, ¿sí?, de la guía de ondas. Y ahí vamos a tener que cambiar el X por el Y, ¿no? Y ahí Como no, que esto lo dejo igual, esto lo dejo igual. Estoy pensando, ¿sí? O sea, sigo considerando el campo eléctrico polarizado en X. También podría, ¿sí? Así me queda tangencial el campo eléctrico. Se encuentra en las paredes y no tengo que hacer más cuentas, trigonométricas, digamos. Entonces yo lo que tengo que cumplir es que el campo eléctrico valga 0 en las paredes. ¿Sí? Y las Sí, Dani, paredes, pero no se corresponde lo que está, o sea, cómo pusiste el dibujo con los ejes. Si cambian los ejes así o no. ¿por qué? Y Porque porque no, en X, acá lo que estoy poniendo es el vector de propagación. ¿Está bien? Este sería si querés verlo como un K1 y este un K2. ¿Está bien? Las componentes de este vector. Ah, tendréis razón. Ahí tenemos K1X. no tenés K1X, es No, K1Y, tenés K1Z. tenés razón. Tenés razón. Eh, bien. K1Y. Acá sería, bueno, uno tendría el signo menos y el otro tendría el signo más. Vamos a poner el signo menos al de arriba, si está de acuerdo con el gráfico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto lo cambiaste para que tenga la propagación en X, nada más. Hubiera puesto lo mismo. Para la propagación está en Z. Esto lo hice para que el campo eléctrico me quede tangencial en esta pared 1 y pared 2. ¿Está bien? Para mostrar que las condiciones de borde sirven, digamos. Que se pueden cumplir ahora. En vez de con una onda plana, con dos ondas planas que van rebotando. ¿Sí? Que son el producto del rebote de las dos paredes. ¿Y ¿Tá? cómo Si yo hace que quede pudiera, tangencial? O sea, ¿cómo? fíjate que este vector que está acá, Sí, ¿sí?, es tangencial a las paredes, ¿no? claro. Entonces ya automáticamente sé que la suma de estos dos campos en las paredes, o sea, en I igual, si se quieren, a 0 e I igual a A, tiene que dar 0. Tiene mucho que ver con lo que hacíamos en física 4, pero ahora con campos. Che, y eso es porque ya sabemos que tiene que quedar en X, ¿no? O sea, que tiene que quedar tangencial, o de por No, qué ese point. esto lo elegí yo. Si yo hubiese elegido, acordate que esto en realidad es una guía, se cierra tanto por acá arriba, por abajo, también como por los costados. ¿Está bien? Sí, Yo ahí lo que estoy haciendo es mirar simplemente una de las dos paredes, no estoy mirando las 4 paredes de la guía de ondas. Estoy claro. mirando 2 paredes. Entonces, uno lo que tendría que hacer acá es pedir que el campo eléctrico en I igual a 0 sea igual a 0 y el campo eléctrico en I igual a A, que sería la altura, sea igual a 0. ¿Está bien? Y ahora eso se puede cumplir porque estamos sumando dos ondas. O sea, acá lo que tendríamos que hacer es, fíjense, me quedaría omega t, el K1Z me queda igual en las dos, y acá en uno me quedaría, ¿sí?, de la primera condición, si yo elimino las exponenciales, porque se pueden eliminar, I vale 0, estoy pensando en I igual a 0 ahora, ¿sí?, la condición sería que E10 más E20 sea igual a 0. ¿Eso lo Y ven? lo estás pensando en. En I igual a 0. ¿Y el Yo lo Z? veo después. Claro, pero el Z es la misma, digamos, se Ah, simplificó. ya. La exponencial se simplificó. Y ahora, si hago lo mismo en I igual a A, ¿sí?, siendo que una de las amplitudes es la negativa de la otra, lo que me va a quedar como condición es que E a la I, K1I por A
más o menos, acá vamos a ponerlo bien, menos E a la I, K1I por A, sea igual a 0. ¿Ok? O hago la cuentita, hago toda la cuentita. Fíjense. Es E10, que lo dejo igual. Después voy a usar que E20 es menos E10. Acá me va a quedar E a la I menos K1I A, ya que está, hacemos todo, K1Z, Z, menos omega T, menos E10, E a la I, K1IA, más K1ZZ, menos omega T. Todo eso igual a 0. Yo lo que puedo hacer es simplificar esta parte, esta parte, esta parte, esta parte. Es como que la paso dividiendo del otro lado, si quieren. ¿Sí? Me quedo con eso. El E10 lo puedo pasar también dividiendo con el 0 y la condición que me va a quedar es que, si quieren, E1, EI, K1I por A, menos, al menos acá no. Es igual a 0. ¿Ok? Y esto es el seno, básicamente, a menos de un factor, que es el 2i, que está dando vuelta por ahí. Esto es seno de K1i por A, es igual a 0. O sea que la condición va a ser que el K1i por A sea igual, el seno se hace 0 en múltiplos de pi, ¿no? NPi. NPi. Entonces K1IA y va a ser igual a NPi sobre A. O sea que para que esa onda que nosotros propusimos como solución dentro de la guía sea soportada, una de las condiciones es que el KI se discretice, ¿sí?, en estos autovalores NPi sobre A, donde n es un número entero. Lo mismo va a pasar con el K1X haciendo el mismo análisis, pero en el otro sentido, ¿no? Si uno quiere analizar el campo eléctrico. Pero bueno, lo importante no es resolverlo ahora, lo importante ahora es entender que este tipo de ondas sí son soportadas por una guía de ondas, más allá de que esa sea rectangular, y este tipo de ondas tiene una propiedad importante. Fíjense que si bien el campo eléctrico que nosotros elegimos es perpendicular ¿sí?, a la dirección de propagación, pero a la dirección de propagación no de la onda particular esa, sino la dirección en donde yo quiero propagar la onda, que es la dirección de la guía de ondas, que es la dirección Z. Sí, o sea, ahora hay que tener cuidado cuando hablemos de dirección de propagación. Cuando hablemos de dirección de propagación pueden significar dos cosas. O esta dirección, ¿sí?, que es la dirección de la onda particular, o la dirección de la tobera, que es esta. ¿Está bien? Entonces tengamos cuidado ahí. Ahora, ahora me voy a referir como dirección de propagación en general a la dirección en donde yo quiero propagar la onda. O sea que sería la dirección Z. Entonces fíjense, el campo eléctrico es perpendicular a Z. ¿Ok? Y la suma de los campos eléctricos también va a ser perpendicular a Z. O sea, el campo eléctrico individual de cada onda es perpendicular a Z y la suma también. Pero los campos magnéticos en este caso va a estar dado por, esto sería el campo magnético. ¿Está bien? Esta sería la de una onda y la de la otra onda sería así. ¿Está bien? En principio, recuerden que estos dos campos magnéticos, los verdes, llevan una fase, o sea que no es tan simple como sumarlo vectorialmente, ¿no? Es B por una exponencial, un B0 por una exponencial. Entonces, fíjense que el resultado de la suma de los dos campos magnéticos, que sería el campo magnético solución, tiene una componente en Z. ¿Está bien?
O sea, esa sería la novedad. La novedad ahora es que dentro de una guía de ondas, ¿sí? Para que la onda propuesta, ¿sí? Que en mi caso sería la suma de dos ondas planas, la onda propuesta sea solución a la ecuación de ondas y cumpla las condiciones de borde, esas ondas como características es que el campo magnético o el campo eléctrico, sería otra situación, pueden tener una componente en la dirección de propagación. ¿Sí? Ese sería el signo principal de una guía de ondas. Y ese signo principal es el que nos lleva a nosotros a proponer como solución a la ecuación de ondas, más las condiciones de borde, lo siguiente. Esto es simplemente para mostrar que la onda plana, como nosotros conocíamos, no es solución a la guía de ondas, pero sí una combinación de ondas planas. Y en vez de trabajar con una combinación de ondas planas, uno podría decir, bueno, trabajemos con una combinación de ondas planas, lo que se hace es describir más o menos una teoría general de cómo se trata esto de manera un poquitito más directa. ¿Por qué? Porque si bien va a ser algo tortuoso esto, ¿sí? Manejar sumas de ondas planas también sería medio, ¿sí? Tortuoso, por decirlo de alguna manera. Así que nosotros lo que vamos a hacer es plantear una solución y para todos los casos en general, ver cómo manejamos, cómo obtenemos esa solución o cuáles son las condiciones que tienen que cumplir esa solución. ¿Mm? La solución que uno propone es la siguiente. E va a ser, ¿sí? Estamos suponiendo, ahora vamos a suponer un caso un poquitito más general. Una guía de ondas que se desarrolla en la dirección Z y que tiene una simetría de traslación en la dirección Z. ¿En qué sentido? En que no hace falta que la sección de esa guía de ondas sea un cuadrado o un rectángulo, puede tener cualquier forma, pero se va repitiendo. ¿No? Puede tener una forma que ni siquiera sea cilíndrica, por ejemplo, algo así. ¿Está bien? Pero que se desarrolle Z y mantenga la forma. ¿Se entiende? Entonces, uno lo que va a hacer es tratar de describir una teoría general para proponer o describir cómo son las ondas en esta situación, dentro de la cavidad. ¿Sí? Bien. Las cavidades son cavidades abiertas, por lo tanto las ondas que nos van a interesar a nosotros son ondas de propagación, más que ondas modos normales, que lo que serían los modos normales. Eso podemos verlo al final, hay un ejercicio al final que trata sobre esas cosas que se llaman cavidades resonantes, es cuando esto está tapado. ¿Ok? Cuando esto está tapado, adentro lo que van a tener son modos normales, en campo eléctrico y campo magnético. ¿Mm? Ahora a nosotros nos interesa esto. Esto está destapado, ¿sí? Y estamos viendo cómo son las ondas que se propagan por el interior de una guía de onda. Bueno, la solución que vamos a proponer es esta. B va a tener una amplitud que depende de X y no de Z, que llamamos E0, y que tiene una parte de fase que se propaga en Z. Y lo más importante de todo esto es que, si bien esto no depende de Z, esto que está acá, no depende de Z, ¿sí? Lo más importante es que tiene una componente en Z. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? No depende de Z, pero tiene una componente en Z que es prácticamente lo que vimos recién. ¿Sí? Que es lo característico de la guía de onda. Entonces, bien,
Listo. Entonces, uno lo que tiene que hacer es, bueno, uno propone eso, ver qué es lo que tiene que cumplir y cuáles son las características de esas soluciones, ¿sí? Si es que podemos llegar a las soluciones, o sea, un poco más específicas. O sea, acá estamos proponiendo algo, acá vemos qué tendría que cumplir esto para que sea solución. ¿Mm? Bueno, lo primero que tiene que cumplir, primero que podemos sacar algo, es que la componente Z, en general, ¿se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada que se tiene que cumplir el campo eléctrico y el campo magnético tienen que cumplir la ecuación de ondas? O sea, para cada una de las componentes se tiene que cumplir esto. Che, Dani, ¿por qué antes teníamos en la guía de onda cuadrada, o sea, vos tenías varios K? Un K1 en X, un K2 Está en Y, bien. y ahora Bien. tenés... Sí. Bien. Este K que está acá, ¿sí? Acá yo lo podría haber llamado KZ. ¿Está bien? Acá lo que estoy diciendo es que mi KZ, o sea, lo estoy definiendo así, se va a llamar igual acá. ¿Está bien? O sea, acá es como que nos estamos olvidando ¿sí? de las dos ondas planas que van rebotando y cada uno tiene su vector de propagación. Acá estamos proponiendo como una teoría general para resolver el problema. ¿Sí? Y estamos definiendo a ese KZ, que era el mismo para esas dos ondas planas que iban rebotando, como K. ¿Está bien? O sea, es simplemente una definición. ¿Está? Eso es para darle cierto peso o valor o importancia a lo que es la propagación en la dirección Z, que es lo que me interesa a mí analizar. ¿Está bien? Pero KZ y K para mí son lo mismo. ¿Está bien? O sea que si llegado el caso uno tiene un vector de propagación K, hay que tener cuidado con el módulo de ese vector de propagación. Pero no, creo que no vamos a pasar por ahí. Bien. O sea, bueno, eso lo marcamos. K es igual a KZ. Bien, yo lo que les decía es que el campo eléctrico tenía que cumplir esta ecuación, porque esto se deducía de las ecuaciones de Maxwell, ¿se acuerdan? Rotor de rotor. Componente a componente se tenía que cumplir esta ecuación. Y lo mismo para el campo magnético. Así que lo que voy a hacer yo es usar la clave de la solución de este tipo de cosas. La clave de la solución de este tipo de cosas es, primero, resolver EZ y BZ, ¿sí? Esas componentes en Z que ahora tienen los campos eléctricos y magnéticos. Y después, a partir de esto, es muy sencillo, es algebraico resolver las otras componentes. Esto se resuelve EZ y BZ como si fuese un problema ¿sí? De condiciones de borde. O un problema en donde se tienen que cumplir ciertas condiciones de borde, una ecuación diferencial. Ahora vamos a ver. O lo podríamos ya adelantar acá. Pero bueno, como idea general es primero resolver EZ y BZ como un problema de ecuación diferencial más condiciones de borde. ¿Está bien? Y después, segundo, vamos a ver cómo es que se hace eso, pero más o menos el panorama general. Y segundo es, a partir de BZ, porque no arranco con E, de Z y BZ, obtener las otras cuatro componentes que me quedan,
que son EX, EY, BX y BY, de manera algebraica. O sea, lo que estoy diciendo es que va a ser fácil, que va a ser simplemente resolverlo algebraicamente, no hay que resolver ninguna ecuación diferencial, ni mucho menos. Lo difícil está en el primer paso. Lo segundo es más o menos mecánico. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que ver primero cuál es la ecuación diferencial que se tiene que resolver. La ecuación diferencial es la ecuación de ondas. Ya sabemos que la ecuación de ondas la tiene que cumplir el campo eléctrico y el campo magnético. Particularmente la ecuación de ondas la tiene que cumplir la componente Z del campo eléctrico y la componente Z del campo magnético. No hay problema con eso. También eso no sería difícil de entenderlo. O sea que la ecuación diferencial que tienen que cumplir EZ y BZ son la ecuación de ondas, ¿sí? O sea, sería esta. Ahora la voy a escribir de otra manera, pero en principio sería esta. Sería el EZ0, ¿sí? La componente Z del campo eléctrico sería el EZ0 de esa amplitud que dependía solamente de X y Y por la exponencial de I kz menos omega t menos, ¿no? Esta es la componente de Z. ¿Está bien? Sí. Y 1 sobre c al cuadrado, gradiente con respecto al t cuadrado, de lo mismo. Todo eso tiene que ser igual a 0. Eso es lo que tenés que cumplir el campo eléctrico y lo que tiene que cumplir el campo magnético, lo mismo. O sea, acá también podemos poner BZ0, XY. ¿Está bien? Bien. Y hay el EI KZ menos omega t, ¿se te puede ir o no? Porque en la derivada te va a seguir quedando. Claro. Entonces ahora la idea es escribir la ecuación diferencial un poquitito mejor diciendo lo que, o haciendo lo que dice el GON. ¿Sí? Este nabla al cuadrado en cartesianas es esto. ¿Está bien? Entonces, a esto lo vamos a llamar, ¿sí? Nabla al cuadrado t en el sentido que sea transversal, que es la parte transversal, y al otro lo dejamos igual. Y cuando uno aplica eso sobre estas ecuaciones, fíjense que esto que está acá, opera en esta parte nada más. ¿Ok? Y la derivada temporal, esta que está acá, opera en el tiempo nada más. Entonces, cuando hacemos eso, las ecuaciones que nos van a quedar, ¿sí? Acá habría que hacer algunas cuentitas más, pero no sería difícil entender que lo que va a quedar acá es lo siguiente. Menos gradiente al cuadrado, ¿ah? ¿Por qué pusiste de ecuación de TS? Porque ya la parte de derivada en z y la parte de derivada en el tiempo ya la apliqué. ¿Sí? Acá en el medio hay unos pasos. Si ustedes están como muy ansiosos de ver esos pasos, lo vemos. Pero por ahora me tendrían que creer que si yo hago eso, ¿sí? Haciendo esos pasos, uno lo que llega es a esto. Fíjense que acá estoy derivando nabla al cuadrado, lo que te hace es bajarte menos k al cuadrado, y la derivada con respecto al tiempo al cuadrado lo que te hace es bajarte el omega al cuadrado, siempre con un signo negativo por el i. Entonces te queda el menos k al cuadrado, menos con menos más omega al cuadrado c al cuadrado, y todo esto también, acá vamos a poner así. Están on fire. Sería menos k al cuadrado más omega al cuadrado c al cuadrado,
todo eso aplicado, porque la exponencial, la parte de la exponencial se simplificó, ¿ya? Che, Dani, con el omega no tenés 3 menos el menos del I por I, el menos de el menos omega t y Está bien, el pero menos de la derivada temporal, menos 1 sobre c por la derivada segundo. tenés, bajás, es como que bajás menos I omega 2 veces. Menos I omega 2 veces es Ahora tenés 4 menos. I por I, y después tenés el otro menos. Ah, está. ¿Está bien? Pero bien, entonces me lo creen lo que estoy haciendo. Sí. ¿Está bien? Sí, que te tengo que creer también es la operación temporal ese. No, no es una clase. Lo escribí así porque quise, digamos, para simplificarlo. Ah, está listo. Pensé que era de algo del tiempo. Bueno, ya está, listo, ya estamos. Esto es bastante entendible. Estas son las ecuaciones que tienen que cumplir esa solución propuesta. La ecuación diferencial. Ahora, lo más importante, como siempre, son las condiciones de borde. La condición de borde que tiene que cumplir el campo eléctrico es súper sencilla, ¿sí? Y verlo también es súper sencilla. La condición de borde que tiene que cumplir el campo magnético, BZ, es súper sencilla, pero verlo es súper complicado. Es una forma de decir. O sea que vamos a verlo, ¿sí? O sea que me tienen que seguir las cuentas despacito y me tienen que ir corrigiendo cada macana que me mande. ¿Está bien? Bueno, está claro que si uno tiene, ¿sí? Esta sería la curva, la sección transversal de la guía. ¿Ok? Está claro que el campo eléctrico en el borde, ¿sí? Está en la dirección Z, o sea que ese campo eléctrico es tangencial. Y ya sabemos que el campo eléctrico en el borde, el tangencial, que en este caso la dirección Z es una dirección tangencial, siempre Sí, tangencial, ¿no? parece. Porque la guía se desarrolla en Z. ¿Está bien? Y esto sería EZ. Está re claro que LZ0, ¿sí? Evaluado en la curva esa, es igual a 0. ¿Está bien? O sea, ya tenemos ecuación diferencial y condición de borde. ¿Está bien? Esta ecuación diferencial, la del campo eléctrico, y la condición de borde. Entendemos que es sencilla, ¿sí? Porque es básicamente una condición de extremos fijos que se veía en física 4, ¿no? Y es sencillo entenderlo, ¿ok? Y ya con eso ya tendríamos la posibilidad de resolver el problema, por lo menos desde un punto de vista formal. Tenemos ecuación diferencial y la condición de borde que tiene que cumplir. En cambio, para el campo magnético, que la ecuación que tiene que cumplir es esta, ¿sí? La condición de borde es sencilla, es ¿sí? La derivada en la dirección no normal a la curva tiene que ser igual a 0. Eso es lo que nosotros veíamos en física 4 como extremos libres, ¿sí? Es sencilla porque ¿por qué es sencilla esta? Es sencilla porque nos hace acordar en física 4 lo que eran los extremos libres. ¿Está bien? Pero hay que justificarla. Y eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Está bien? Y para eso vamos a hacer un... Esto no lo muestra. Lo que hace Griffith lo hace para un caso cartesiano, hace todas las cuentas, pero no habla explícitamente de esto. Si uno quiere ver de dónde puede sacar algo de esto, y no tampoco tan explícitamente, ¿sí? Diciendo condición de extremos libres como en física 4, así, eso no lo van a encontrar, pero van a encontrar algo muy parecido en el Jackson, ¿está bien? Que está dentro de la bibliografía. Así que lo vamos a
a justificar. Esto que está arriba, no hay que, está claro que no hay que justificarlo, ¿no? ¿Está claro eso? No hace falta justificarlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es re sencilla esa. Y estamos de acuerdo que si ya tenemos las condiciones de borde y ecuación diferencial, este problema ya tiene una solución. Que yo pueda encontrarle tiene que ver con, ¿sí? Con lo malo que haya sido Masone con ustedes. ¿Está bien? Pobre Masone. ¿Está? Sí. Ahora, bueno, vamos a tratar de justificar esa condición de borde. Vamos a suponer... vamos a agarrar un puntito en la curva, ¿sí? Y vamos a cambiar de sistema de coordenadas. A uno en cilíndricas, y ustedes me van a decir, ¿cómo va a ser uno en cilíndricas si esto no es un cilindro ni por las tapas? ¿Está? Entonces vamos a pensar en el centro de curvatura del punto en el que yo me estoy fijando. El centro de curvatura del punto en el que yo me estoy fijando puede estar acá. ¿Sí? En realidad va a estar más cerca, ¿no? Porque el centro de curvatura lo que tiene que hacer es dibujar algo que sea tangente a la curva I y va a estar por acá. ¿Está bien? Entonces, para este punto uno piensa en ese punto como centro de curvatura si usa coordenadas cilíndricas. Si tomamos eso como origen y pensamos como en coordenadas cilíndricas, este vectorcito que está para acá, uno lo podría definir como ρ-versor. ¿Ok? Ya sabemos que la dirección z es esta. ¿Está bien? O sea que uno tendría que esta dirección que está acá sería φ-versor. Y la dirección que está saliendo es z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Sí. Bien. Entonces, yo lo que voy a hacer es tratar de obtener esa condición a partir de la ley de Maxwell-Ampère, o Ampère-Maxwell. La ley de Ampère-Maxwell me dice que el rotor de H, o acá vamos a poner rotor de B, es igual a... a ver si se usa con... Ah, muy bien, ahí sí puede. La tumba lo pare. Vamos a suponer que, por las mismas razones con las que veníamos hablando antes, ¿sí? Espero que esto no haga mucho ruido, ¿sí? No vamos a considerar las corrientes superficiales porque eso no van a aportar. Si quieren, trasladamos ese tema para después, ¿está bien? Pero acá lo que vamos a hacer es simplemente poner la corriente de desplazamiento. ¿Mm? Y vamos a ver... ¿Con qué fin estamos haciendo esto, Dani? ¿con qué? ¿Con qué fin? O sea, ¿por qué te ¿Con qué parece? fin? Esto yo quiero, a partir de acá, que ya sabemos que es algo que se cumple, llegar acá. ¿Ok? Esa es la idea. Y en el medio vamos a usar varias cosas. Por ejemplo, vamos a usar las condiciones de borde que ya conocemos. Las condiciones de borde son sobre el campo eléctrico tangencial y el campo magnético normal. ¿Ok? ¿Cómo? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, esta ecuación es una ecuación que tiene tres componentes, una ecuación vectorial. A mí me interesa analizar solamente la ecuación en el plano que estoy viendo, en el plano de la hoja. Para hacer eso, yo lo que puedo hacer es multiplicar vectorialmente por z. ¿Se entiende eso? Yo a esta ecuación la voy a multiplicar por z. Por z versor. Y me olvido de lo que pasa en la dirección z con esa ecuación. ¿Mm? Sí.
está claro que si yo multiplico vectorialmente por z, las componentes z de esa ecuación no me sobrevive. ¿Eso está claro? Particular. Sí. Perfecto. Acá lo que voy a hacer es un truquito que también les quiero... ¿por qué dije vectorialmente? A ver, esperen. Sí, está bien. Acá lo que voy a hacer es Vaca, caballo. Exacto, vaca menos caballo. Así no nos volvemos locos. Esto después uno lo puede probar con índices. A ver, si lo aprendimos, ¿qué tendría que poner? Teniendo cuidado del operador, ¿eh? ¿Qué pongo? Nabla, Ese sería Z versor. Eso. Cruz B. Dice. Ya se No, no, Vale. no es cruz. Es punto. El Lo voy a dejar también. dejar El B y la de nuevo. ¿Está bien? Menos. menos caballo. Sería. B. ¿Sí? Estamos Caballo. jugando fútbol. En vez de, o sea, uno tendría que hacer, si uno sigue literalmente la regla, sería caballo, B por Z, ¿no? B por Z, Por nada. ¿sí? Y Nabla así. Cagamos, nos sirve. Pero ahí le El pasamos. Nabla tiene que ir a la izquierda. Entonces esto sería... perdón, no, acá me equivoqué. Si uno sigue literalmente la regla, es caballo, B, K, Z. Sería así. ¿Está bien? Esto está bien, es A, B, C. Perdón. A ver, espera. Me tiro. B a C. Caballo, vaca, Es B a C. B a C, menos caballo. C, A, B. ¿Está bien? Pero ya hablamos sobre eso, que esto estaba Ponemos la mal. E de Z. Claro, ponemos la derivada con respecto a Z de B. ¿Mm? O sea, esto no lo usamos así, lo vamos a usar así. Sería Z versor por gradiente y el B de este lado. ¿Sí? Y esto es lo mismo que... ¿Estamos de acuerdo? O sea que como resultado tendríamos de ese lado que es el gradiente de BZ menos la derivada con respecto a Z de B. Eso sería de este lado. Y de este lado voy a dejarlo así, 1 sobre C al cuadrado. La derivada de con respecto al tiempo, acuérdense que los campos, la derivada con respecto al tiempo, dependen del tiempo en la parte exponencial. O sea, esto va a ser menos I omega, ¿sí? Por el campo. ¿Ok? O sea que esto sería menos I omega, y el Z versor va con el campo. Me quedaría Z versor por el campo. ¿Está bien? Fíjense, acá uno podría decir, che, pero acá me está quedando una componente en Z y me dijiste que íbamos a eliminar todas las componentes en Z. Van a ver que igual acá no hay, aunque parezca que hay componente en Z, no hay componente en Z. ¿Mm? Ahora lo vamos a ver cuando desarrollemos esto. Ahora, esto que está acá, yo sé que la dependencia en Z de B está dada también en la exponencial nada más. ¿Ok? O sea que eso va a ser IK B. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y esto que está acá es... Vamos a escribir el operador Nabla en esféricas. Esto sería ρ versor, la derivada en ρ, más phi versor sobre ρ, la derivada en phi, más z versor, la derivada en z.
Y todo eso, BZ. Menos eso. Esto va a ser igual a este E que está acá es rho versor E rho más phi versor E phi más z versor E z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Entonces, cuando yo multiplico vectorialmente por z, el z por el rho versor me va a dar phi versor. Diverso. ¿Está bien? Y lo mismo, bueno, cuando yo uso eso, me va a quedar z por rho phi versor E rho menos, porque z por phi da rho, menos rho, ¿sí? Me quedaría esa ecuación. ¿Qué hice? ¿Estamos? Vamos. Sí. Bueno. Y este B que está acá es B rho versor más phi versor P phi más z versor BZ. ¿Vieron lo que yo le dije? Hay una componente Z, ¿cómo puede ser? Fíjense que se cancela con la que está a la izquierda. Cuando yo aplico este operador acá, ¿sí? Ahí me sale lo mismo, pero con el signo cambiado. ¿Está bien? Pero bueno, hagámoslo. Hasta ahora creo que voy bien, ¿eh? Vamos a cambiar un poquitito de color. Me encanta esto de poder cambiar de colores. Así no me aburro. Bien, entonces me quedaría rho versor, la derivada en rho BZ. Fíjense que esto es lo que yo quiero, ¿no? Esto que está acá es esto que quiero usar acá. Yo voy atrás de eso. Más phi versor sobre rho, la derivada de phi de BZ, más z versor, la derivada con respecto a z de BZ, pero ya vimos que eso vale I, K, BZ. Está bien, porque el BZ también, la única dependencia en Z que tiene es en la exponencial. Es igual a, bueno, y ahí distribuyo, menos I omega sobre C al cuadrado, si quieren más rho versor Fi, menos I omega sobre C al cuadrado, phi versor rho. ¿Está bien? Ah, pará, acá había un menos I z versor y KBZ, ¿no? Que era el otro que aparecía ahí, este se cancela. Ahí es donde, ¿no? Se va la componente Z. Sí. Listo. Entonces, esta ecuación vectorial es una ecuación que se tiene que cumplir componente a componente. ¿Sí? A mí me interesa la componente ρ. Fijémonos en rho versor. En rho versor, esta ecuación me dice que la derivada de rho con respecto a BZ tiene que ser igual a... Y omega se separa por el phi. Che, Ani, me hizo ruido el paso anterior. Cuando simplificaste el z versor. El IK, cuando vos lo distribuís, ¿no tiene B rho y B phi también? El IK ese. ¿Por qué te quedó en...? Sí, tenés razón. Me lo comí. Acá quedaría. A ver dónde lo pongo. Voy a escribirlo todo de vuelta. Me lo comí mal.
acá vamos a poner... lo podría poner acá abajo como lo puse ahí. Acá sería menos Roversor IK BZ. No, Berro, ¿no? no, perdón. Berro. Menos Fiversor IK BFI. Y todo esto igual a menos I omega C al cuadrado Roversor FI más. Y acá menos. Vayan controlándome, menos mal que me dijiste. Y acá sería... ¿Está bien? Bueno, a mí me interesa el Roversor. El Roversor es esta igualdad. Yo, esto que está acá, lo igualo a esto que está acá. ¿Está bien? Es una ecuación que se tiene que cumplir componente a componente. A mí me interesa esto. Entonces, lo que yo obtengo es que menos IK berro o más. Voy a pasar al otro lado de la ecuación. Es igual a IK berro más I omega sobre C al cuadrado Fi. ¿Está bien? Listo. Sí. Ahora, esta es una ecuación que vale en general. Fíjense, ni siquiera estoy trabajando sobre las amplitudes BZ0. Podría hacerlo tranquilamente porque ya está todo evaluado. Podría simplificar las exponenciales, pero no importa. Acá la cuestión es lindo, es si yo pienso que esta ecuación está justo evaluada en el borde, o sea, yo estoy pensando que esto estoy evaluándolo en el borde, esto en el borde vale 0, porque habíamos dicho, ¿sí?, que el B perpendicular, ¿sí?, en el borde es igual a 0. Y la otra ecuación era que el E tangencial en el borde es igual a 0. La componente phi del campo eléctrico es tangencial al borde. ¿Sí? Es esta. ¿Lo ven? O sea, ya sabemos que es 0, porque es la condición de continuidad de la componente tangencial del campo eléctrico. Así que las dos cosas son 0. De ahí obtenemos que... ¿Me explica de nuevo, Dani, que me perdí? ¿Por qué tiene que ser 0? Porque es un campo eléctrico tangencial. El Fi, ¿sí?, la dirección phi, es tangencial al borde. Es esto que está en verde. ¿Está bien? Por lo tanto, el campo eléctrico en ese punto, en esa dirección, tiene que ser 0. ¿Ok? Porque es lo de siempre, es lo primero que dijimos, ¿no? Sí. Lo primero que dijimos es esto. Por favor. Y lo otro que dijimos es esto. Entonces... Entonces... de ahí es donde usamos que la componente phi del campo eléctrico es 0. Siempre estoy pensando, evalúo en el borde, ¿no? Acá hay como algo importante que es evalúo en el borde. Si yo evalúo en el borde, vale eso, porque es la condición en el borde. Entonces, si yo evalúo en el borde, lo de la derecha da 0, entonces lo de la izquierda tiene que dar 0. ¿Está bien? Que es lo que queríamos ver. Fíjense que la demostración es un poco complicada, pero el resultado es muy sencillo si uno piensa en extremos libres.
Si uno piensa en extremos libres, es campo eléctrico, extremos fijos, campo magnético, extremos libres, y ya está, se olvidó de todo. Y resuelve el problema. ¿Está bien? Ojo, el caso de extremos libres, uno estaba en una cuerda, siempre avanzaba en la dirección Z. Acá vos tenés que avanzar en la dirección ρ. ¿Sí? Esa es la dirección en la que vos tenés que aplicar esa condición. ¿Sí? Es la condición normal a la superficie. ¿Está? Bien. Como dijiste, Dani, el B sería el extremo libre. Claro, el campo magnético, siempre está, acuérdense, el primer paso era resolver el campo eléctrico en Z y el campo magnético en Z, Sí. usando la ecuación diferencial apropiada y la condición de borde apropiada. Para el campo eléctrico en Z, la ecuación apropiada es esa que habíamos visto de ondas, especializada, digamos. Es esta. ¿Está bien? Y es como la condición de... extremos fijos en el campo eléctrico, entonces. Claro, Y acá extremos tenemos, libres para el Y magnético. acá podríamos decir, uno podría pensarlo, en realidad, esto es una idea más mecánica, hablar de extremos libres y extremos fijos, ¿está bien? Pero para acordarse, como regla mnemotécnica, esto es fijos y esto es libres. ¿Está bien? Y listo, y ya tendríamos esto resuelto. ¿Estamos? Ahora faltaría ver esto. Hicimos rápido, así que lo vamos a ver ahora. ¿Cómo? Ahora, uno supone que el problema ese, que es un problema matemático, lo resuelve, obtiene el EZ y el BZ. ¿Cómo hace para obtener las otras componentes de los campos eléctricos y magnéticos? Bueno, la clave está... vamos a suponer un casito, un caso nada más. Esto sería... Segundo, obtener... bueno, fíjense, este X, uno podría pensar que aparece en la componente X de la ecuación de Maxwell, de Ampère-Maxwell. Si uno piensa en la ecuación de Ampère-Maxwell, esto es 1 sobre E al cuadrado, la derivada, acá estoy pensando en desplazamiento, estoy pensando en el X, es igual al rotor del B en la componente X. ¿No? Estoy pensando en la ecuación de Ampère-Maxwell, ¿sí? Pero en la coordenada X. Ahí ya me sale el campo eléctrico X. Como la dependencia es en el tiempo, ahí lo que tengo que hacer es bajar el menos i omega, cuando derivo en el tiempo. Esto va a ser menos i omega sobre c al cuadrado ex. ¿Está? Porque es la solución propuesta. ¿Está? Y esto que está acá al costado, uno puede pensarlo. A ver, si uno se acuerda enseguida, la componente X resulta de derivar con respecto a I a BZ menos la derivada con respecto a Z a BI. ¿Está bien? ¿Sí? Si no, también lo puede hacer de otra manera. ¿Cómo lo puede hacer? Fíjense, esto lo pueden hacer así. Esto es X versor por rotor de B. ¿Está bien? Esto es un producto mixto. ¿Sí? Producto escalar y producto vectorial. El producto mixto también cumple la regla cíclica. ¿Sí? Uno puede ir moviendo cíclicamente los vectores esos, y como esto cumple la regla cíclica, esto es lo mismo que divergencia por... ¿Estamos de acuerdo con eso? Total, el X versor no es ninguna función nada, el gradiente está operando siempre sobre el B, el nabla, digo. Y esto es el producto vectorial de B por Z versor. Bueno, uno desarrolla eso y cuando realiza esta cuenta le va a dar eso.
Estaría bueno que lo practiquen eso, que vean que les da eso. Bueno, y acá, fíjense que la derivada con respecto a z de BI ya está dada de vuelta por la exponencial. O sea que esto va a ser igual esto sería igual a menos IK BI. ¿Ok? Sí. O sea que si yo paso el IK BI del otro lado me quedaría menos I omega C al cuadrado X más IK BI, eso sería igual a la derivada I con respecto a BZ. Esto salió de la componente X de Ampère-Maxwell. ¿Está bien? Si yo hago la componente Y de Ampère-Maxwell, la componente X de Faraday y la componente Y de Faraday, lo que voy a obtener, ¿sí? Sí, habría que hacerlo esto, ¿no? Pero fíjense, acá yo tengo dos incógnitas y una ecuación, ¿está bien? Y esto lo sé porque dijimos que el BZ es dato, ya lo tengo. Yo quiero obtener EX, EY, BX, BY a partir de EZ y BZ. ¿Está Claro. bien? O sea que esto yo lo lleno, y ya me creo un sistema algebraico de 4 ecuaciones con 4 incógnitas que yo quiero resolver. ¿Se entiende? Entonces podemos verlo, cuáles son esas Sí, ecuaciones. sí, sí. Si quieren lo vemos ahora, porque yo pensaba, ¿qué sigue ahora? Ah, listo, sí, lo hacemos ahora. Bueno. Fíjate, la componente I de Ampère-Maxwell es la misma cuenta que hicimos nosotros con I. ¿Está bien? Entonces simplemente uso la de arriba y roto y roto o antirroto los índices. Cuando yo hago eso, fíjate que esta venía de la parte de la corriente de desplazamiento. O sea, acá me quedaría I omega C al cuadrado e I. Eso me quedaría, ¿no? Hice lo mismo que hice arriba, pero tomé la componente I. Ahora, este BI, ¿sí? Ahora va a ser BX. ¿Está bien? Pero con un signo cambiado. Ahora te digo por qué. A ver si se me ocurre decirte por qué el signo es cambiado. Porque acá, a ver, lo hacemos en rojo arriba. Lo hacemos en rojo. Acá pongo I. Acá pongo I. Acá pongo I. Acá me quedaría la derivada I sería XZ. Z X, ¿está bien? Y acá sería XZ. ¿Está bien? Bien, entonces, acá me quedaría. Ahora, el tema es que uno tiene que, o sea, esto se cruza con esto y esto se cruza con esto. Entonces me quedaría, fíjate que la que saldría acá es la derivada de z con respecto a bx. La derivada de z con respecto a bx es ik bx. ¿Está bien? Ahora va a pasar restando, porque ahí está sumando. ¿Sí? Ahora estaría restando. Y te queda un menos ahí, menos derivada de... Claro. Acá es el menos este que te queda acá. ¿Está Ahí, bien? y el otro lado te queda menos derivada de X. Exacto. Muy bien. ¿Salió? Listo. Esa sería la ecuación. Ahora, lo mismo para Faraday. Bueno, si sigo escribiendo arriba, va medio, lo hacemos separado. En Faraday tenemos la derivada de Bx con respecto al tiempo es igual a, con signo menos,
rotor de E, componente X. ¿Está bien? Bueno, con respecto al tiempo, eso es menos I omega, el menos con el menos se va, quedaría I omega Bx, y esto sería la derivada con respecto a I de z menos la derivada con respecto a z de I. ¿Está bien? Esto que está acá, IK e I, ¿está bien? Lo paso del otro lado, me quedaría I omega Bx más IK, no, menos IK e I es igual a la derivada de I de z. ¿No es más? Sí, más. ¿Está bien? Entonces me quedaría I omega Bx más IK e I. ¿Mm? Eso es igual a la derivada de I con respecto a z. Bueno, y ahora hacemos lo mismo que antes, ¿no? Te quedó un menos ahí adelante del IK. X sería, ¿no? Eh, No. ¿Está bien? ¿Se entendió? Obviamente, esto se hace una sola vez en la vida. ¿Ok? ¿En qué sentido? En que cuando uno llega a resolver los problemas se dan cuenta que este sistema es mucho más complicado del que uno termina resolviendo. ¿Por qué? Y básicamente porque el hecho de que sean recontralineales, ¿sí?, estas ecuaciones, hace que uno pueda separar el problema en dos problemas particulares, en dos problemas. ¿Se acuerdan que en el caso de incidencia oblicua uno separaba un problema polarización perpendicular y otro polarización paralela? Cuando el campo eléctrico estaba en el plano de incidencia o estaba perpendicular al plano de incidencia. El resultado general es, si la onda que viene incidente viene con, ¿sí?, con una parte que está polarizada en una y otra parte que está polarizada en otra, ¿sí?, uno lo que hace es resolver esos dos problemas por separado y después al final suma. Bueno, acá lo que se hace es algo parecido, es pensar, bueno, supongamos que no tenemos campo eléctrico Z, solamente tenemos campo magnético en Z. Si uno tiene, o sea, lo que estamos diciendo es lo siguiente, a ver si, a ver, esto copia. Toma. Bien, copió. Y ahora para pegar, Che, Dani, ahora querés resolver las ecuaciones, ¿no? sí, más o menos. Ahora vas a ver que, Y pero si los BZ y los EZ no son, no es lo que proponemos nosotros. sí, pero en realidad lo que vos proponés es algo más general. El BZ y el EZ para cada caso particular, ahora cuando vas a tu sistema particular, ¿sí?, tienen una forma específica. ¿Está bien? Tiene una dependencia funcional de específica. ¿Está Sí, bien? pero ¿vos lo querés tomar cero o escucho mal? No, ahí lo que yo te voy a decir es esto. Ahora, suponete que en vez de tener las ecuaciones de arriba, Te quedó el vos Z. tenés, bien, iba a decir el Z de zorro, pero es el Z de Zachary. Ahí. Ahora, suponete que vos resolvés este problema. Un problema que vamos a llamar transverso eléctrico, en donde, como su nombre lo indica, la componente transversal, perdón, la componente eléctrica, o sea, perdón, el campo eléctrico solamente tiene componente transversal. ¿Está bien? O sea que uno acá va a poner 0. ¿Mm? Resuelve ese problema. ¿Sí?
O sea que los campos eléctricos y magnéticos que obtienen acá, en las componentes X y Y, son los que podríamos llamarles un componente transverso eléctrica. O sea, vamos a ponerlo así. ¿Lo tomas cero para resolver esto o O te olvidás, vos decís, bueno, che, el campo eléctrico en Z es 0. Y yo que por qué resuelvo. no le dijimos de un principio eso? Porque creo que Que estaba, no lo lo podemos puse, hacer. no lo puse Ahora no, transversal EMS que le pregunté. está bien, pero eso es eléctrico-magnético. Ahora estamos en el caso en donde solamente la componente en la dirección Z sea magnética. Por eso transverso eléctrico. Es un caso Ah, particular. le dices caso, claro. Estamos analizando ese caso. Y vamos, y las soluciones que uno encuentra, que son estas que están acá, ¿sí? Son para ese caso. Bueno, y después resuelve el otro caso. El otro caso es, Claro, cuando ves ZZ. claro, mirá qué lindo lo que pasa. ¿Ya se van imaginando? Se va todo. Ah, se va todo. Todo cero, listo. Integrador. Ah, el último intento. Cortar. Bueno, no se me mueve. Bueno, y vamos a suponer, lo hacemos así muy más piola, que lo que decía ahí el GON, que esto es 0. Y que yo lo que obtenga de acá lo llamo transverso magnético. ¿Está bien? Entonces, acá lo pongo TM, o sea, el resultado que yo voy a tener, le pongo un signo de transverso magnético. Sí, acá está, esto está de más, lo que puso acá arriba, porque precisamente estoy tomando el campo magnético inicial y el campo eléctrico inicial, en Z. Yo si sumo estas dos ecuaciones, reobtengo la ecuación original. ¿Se dan cuenta? Porque las ecuaciones son lineales. Si yo sumo la ecuación de arriba a la ecuación de abajo, lo que obtengo, ¿sí? Es esta ecuación. Le va a haber un factor ahí, un 2 dando vuelta. No, porque el X, este que está acá, es la suma del transverso eléctrico y transverso magnético. ¿Está Ah, bien? sí. El BI que está acá es la suma del transverso. Entonces, vos lo que puedes hacer es resolver un problema más sencillo, pensando que solamente existe el campo eléctrico en la componente Z, sino el campo eléctrico, y después sumar los dos resultados que vos obtenés, ¿sí? Para las soluciones generales. ¿Se entiende? ¿Está? Y eso es debido a eso, a que hay una linealidad que es importante de explotar y de hecho se explota, digamos. Bien. Descanso. Listo. A ver qué sigue. Bueno, lo que sigue ahora Frecuencias de es corte. frecuencias de corte. Muy bien que ya tenés el apunte ahí. Pero vos ya subiste algo, ¿o no? Sí, por No, eso. está muy bien. Fíjate que... A ver, voy a cortar. Voy a cortar porque lo que voy a decir no es para que nadie de tener